Partido para la historia el que acaba de firmar el Manchester City, pero sobre todo para la historia de un Erling Haaland insaciable. El astro noruego ha firmado su primer repóker en Champions y el Manchester City, con Haaland imparable, aplastó 7-0 al Leipzig y avanzó a los cuartos de final de la Champions League. El delantero noruego convirtió 5 tantos, mientras que los restantes fueron obra de Gundogan y Kevin De Bruyne. A lo largo de la historia, solo 3 futbolistas han podido marcar 5 goles en un partido de la Champions: Luis Adriano con el Shakhtar y Lionel Messi en Barcelona. Lo ha hecho en poco más de una hora de juego porque Guardiola decidió darle descanso, y lo ha hecho después de convertirse en el jugador más joven en llegar a 30 goles en esta competición con 22 años y 236 días, superando a Mbappé en este récord de precocidad. A pesar de este festival goleador, el marcador no se inauguró hasta el minuto 22 de juego. Vincic fue a revisar el VAR, una mano de Hendrix en el área, y el 9 abrió la lata desde el punto de penalti. 2 minutos después, aprovechó un tiro al larguero de De Bruyne para marcar de cabeza en el rechace, y en el descuento firmó el hat-trick de la misma forma: cabezazo al palo de Díaz y para adentro. Gundogan se unió a la fiesta nada más comenzar la segunda parte, y Haaland firmó otro doblete en 4 minutos tras sendos rechaces de Blaswich. La cuenta la cerró De Bruyne en el partido con un golazo a la escuadra desde fuera del área. Continuando con la Champions League, el Inter de Milán vuelve a ser uno de los 8 mejores equipos de la Champions. Los nerazzurros hicieron valer el 1-0 de la ida y empataron sin goles ante el Oporto en Do Dragao, certificando la clasificación en un partido en el que pasaron apuros mayores sobre el final. Los muchachos de Simone Inzaghi llegaron a Portugal con una deuda coyuntural e histórica, porque en su presente temporada han flaqueado en la Serie A, como su último partido ante el Spezia con derrota de 2-1, y además porque no pisa unos cuartos de final de Champions desde que lo hiciera por allá en el 2011, es decir, más de una década de fracasos europeos. Pero al frente tenían a un rival que ya plantó cara en la ida a pesar de su derrota, y desde el principio del partido los de Sergio Conceição iban a dejar claro que, con el estadio de su parte, la cosa era a otro precio. Otras noticias: Cristiano Ronaldo pasa a semifinales con su equipo, el Al-Nassr. El Al-Nassr derrotó 3-1 a ABA en el estadio Marsul Park y clasificó a semifinales de la Copa del Rey de Campeones 2023. El delantero luso no pudo marcar y jugó hasta el minuto 87 de la parte final del encuentro. Ahora solo espera a su próximo rival para buscar el pase a la final del certamen. Cabe señalar que el Al-Nassr lleva muchos años sin proclamarse en este certamen. La última vez que lo hiciera fue hace 33 años, en la temporada 89-90, cuando vencieron 2-0 a Al Tawun en la final, por lo que obtener el trofeo sería uno de los primeros grandes logros de CR7 en Arabia Saudita.